vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado El gran secreto de la libertad, porque nosotros vamos a comprender cuál es ese secreto, el secreto de la libertad que Cristo ganó para nuestras vidas, mis amados. Quiero citar a un excelente violinista que se apellidó Tagore y en un momento dado dijo: en mi mesa tengo una cuerda de violín que es libre para moverse en cualquier dirección que yo quiera. Si doy un toque, responde y es libre, pero no tiene la libertad para cantar. Así que tomo esa cuerda, la fijo a mi violín, la entrelazo y cuando está atada es cuando es libre por primera vez para cantar. Fíjense qué buen ejemplo podemos tener. Curiosamente, la cuerda del violín, así como la cuerda de una guitarra, ejerce su acción, es libre para hacer para lo que fue creada esa cuerda, solamente cuando está atada, cuando tiene la condición de estar en la posición correcta, en una atadura. Fíjense lo que es la realidad de las cosas, ¿no? Cuando se supone que atados no podríamos hacer muchas cosas, pero eh, la cuerda, al momento de estar atada, es cuando ejerce su libertad para cantar. Bueno, con este ejemplo, yo quiero tocar el punto de que la verdadera libertad llega cuando nos atamos a Jesús, cuando fijamos nuestra mirada en Él. Así como la cuerda del violín cobra vida, ¿verdad? Cuando es atada al violín propiamente, pues así nosotros cobramos vida en Cristo. Jesús es el gran libertador que nos libera. En el corazón del cristianismo quiero decirles que está la relación con Jesús. Él murió por cada uno de nosotros, pero resucitó a la vida y ahora vive. Y ahora ustedes y yo tenemos la gran esperanza, ¿verdad? De que si Cristo vive, ustedes y yo viviremos. No podemos verlo físicamente, pero sí lo podemos ver con los ojos de la fe. Lo podemos experimentar a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, mis amados. Fíjense bien que en el pasaje que vamos a leer el día de hoy, ahí en el libro de Hebreos, yo les voy a pedir que por favor tengan a la mano su Biblia. El autor de Hebreos dice: vemos a Jesús. Eso lo dice en Hebreos 2:9. Más adelante, ya en el capítulo 12, versículo 12, escribe: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y consumador de nuestra fe. Entonces, podemos ver que es tanto, ¿verdad?, Jesucristo, el autor de nuestra fe, como el autor de nuestra salvación. Anteriormente, en el versículo 3 de Hebreos 2, el escritor describe, ¿verdad?, cómo es esta salvación tan grande. Y quiero preguntarte, ¿qué conlleva esta salvación? ¿De qué somos librados? ¿De qué verdaderamente Jesucristo nos libera? Bueno, pues hoy vamos a leer acerca del proverbio número 26, del versículo 13 al 22, cómo Jesucristo nos libera del miedo. ¿Eh? Y esto pues vamos a leer la palabra de Dios para establecer el por qué Cristo nos libera de ese miedo. Y dice la palabra de Dios, Proverbios 26, versículos 3 en adelante. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, dice la palabra de Dios, y se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Miren, hermanos, aquí vemos cómo la palabra de Dios
nos muestra que como cristianos no debemos temer. Nunca deberíamos permitir que el miedo al enemigo nos paralice, ¿verdad? El autor de Proverbios dice allí, en el versículo 13, dice el perezoso, hay una fiera en el camino, por las calles un león anda suelto. Entonces, una persona que tiene de alguna manera la idea de no hacer las cosas, de estar de holgazán, de no querer enfrentar la vida, pues pone el pretexto, ¿verdad? Dice, allá afuera hay una fiera, ¿para qué salgo? Mejor me quedo aquí guardado. Entonces, nosotros podemos ver que todos nosotros como cristianos, pues nos vamos a enfrentar constantemente a fieros leones, pero nosotros no tenemos por qué dejarnos amedrentar, no tenemos por qué dejar que el miedo, ¿verdad?, nos lleve a la falta de actividad. Jesucristo nos libera para avanzar sin miedo a la oposición, mis amados. El escritor continúa advirtiendo contra todo tipo de pereza. Nos advierte que no debemos involucrarnos en los pleitos ajenos, en los pleitos de otras personas. También nos amonesta contra los chistes que conllevan contar mentiras. La mejor manera de sanar un pleito, pues, es detener la murmuración. Sin murmuración, mis amados, pues un pleito se apaga, igual que sin madera un fuego se extingue. Eso lo dice el versículo 20. Por lo tanto, podemos ver que es muy tentador escuchar los chismes, porque los chismes son como ricos bocados, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 22. Se deslizan hasta las entrañas. Pero escuchar los chismes es tan malo como chismear uno mismo. Igual que aceptar bienes robados es tan malo como robar. Así es de sencillo es. Entonces, aquí vemos que hay mucha sabiduría sobre cómo sanar una disputa. ¿Qué tenemos que hacer? Nunca añadir más fuego, ¿verdad? No echarle más leña al fuego, como decimos. Debemos ser más bien pacificadores. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo dice, bienaventurado el pacificador, porque de él es el reino de los cielos. Nosotros estamos llamados a siempre poner orden y paz antes de seguir echando leña al fuego. ¿De qué nos liberta nuestro Señor Jesucristo? Pues del pecado y de la muerte, fíjense. Y por eso hoy le tenemos que dar gracias a Dios, porque por medio de nuestro Señor Jesús, ustedes y yo podemos ser liberados de del miedo, de todos los temores que podamos tener, hasta del temor de la muerte. Hay que orar y hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser valientes ante la oposición y nunca dejar que el miedo nos paralice. Vamos a leer de Hebreos capítulo 2, del versículo 1 al 18, y aquí la palabra de Dios nos enseña a que efectivamente Jesucristo trae libertad de pecado y de la muerte. Ustedes y yo ahora, por la fe que ejercemos en Cristo, pues ya no tenemos la misma condición que antes, ¿verdad? Antes teníamos un temor inherente por la muerte. De hecho, no queríamos seguramente muchos de nosotros que nos tocaran ese tema. ¿Por qué? Porque obviamente pues no teníamos la esperanza que ahora tenemos en Cristo Jesús. No queríamos experimentar la muerte de nuestros seres queridos, pasar por ese tipo de situaciones. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, mis amados, tenemos la bendición de la fe que nos lleva a comprender que Cristo ha vencido a la muerte y por lo tanto, nosotros que ejercemos esa fe en Cristo, pues tenemos la salvación y vida eterna asegurada. Es por eso que tú y yo tenemos que llevar la palabra de Dios a nuestros seres queridos, a todas aquellas personas que también necesitan de la salvación como tú y yo. Entonces, ese es el punto que tenemos que vivir. Vamos a leer de Hebreos 2, del versículo 1 en adelante, cómo la palabra de Dios nos muestra esa salvación tan grande. Y dice la palabra, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron?
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjense qué hermosa palabra el Señor nos está brindando esta noche. La carta a los hebreos, mis amados, pues está escrita para advertir contra la pérdida del rumbo, ¿verdad? Muchas veces tú y yo perdemos la brújula, como decimos, perdemos el norte. La mayor parte de las personas no deja de ser cristiana de repente, sino que van derivando, ¿verdad? Van pasando por situaciones que los va desviando del camino hasta alejarse del todo. El autor de los Hebreos, pues se incluye a sí mismo en la advertencia y dice, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, pues en este primer capítulo de los Hebreos, como leímos el día de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Pues ahora en este capítulo 2 establece su humanidad, porque recordemos que Jesucristo es 100% Dios y se hizo 100% hombre. Y dice el versículo 17, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos. ¿A quiénes? A nosotros. Entonces podemos comprender que Jesús se hizo como nosotros. ¿En qué? Fíjense bien. Se hace por un tiempo inferior a los ángeles. O sea, por eso dice ahí la palabra de Dios que lo hizo un poco inferior a los ángeles, porque se asemejó a nosotros, que somos inferiores a los ángeles, ¿verdad? A la creación que Dios estableció. Se hizo como nosotros porque es de nuestra misma familia. Por eso vino a recibir la condición de venir nacido de una mujer, concebido por el Espíritu Santo, y por eso se hace de nuestra familia. Él nos llama ahora hermanos y hermanas. Él comprende nuestra humanidad, nuestra naturaleza, mis amados. Se hizo como nosotros en absolutamente todo. Y sufrió también cuando fue tentado. Acuérdense que Jesucristo, pues también fue tentado en varias ocasiones. Pero el autor añade que aunque Jesús fue tentado de la misma manera en que nosotros, pues él no tenía pecado. ¿Por qué?
porque él no cayó en ningún pecado. Esto muestra que la tentación no es pecado en sí misma, mis amados. Muchas ocasiones, ¿verdad? Somos tentados, nos llama la atención algo, pero si nosotros no caemos a esa tentación, pues no se constituye el pecado. Por lo tanto, ustedes y yo no tenemos que permitir en ningún momento que el diablo nos condene simplemente porque seamos tentados. Hay gente que por tener de alguna manera una tentación y observar esa tentación, ya se está inculpando severamente. Y esos son pensamientos que solo el enemigo puede traer a nuestras vidas. El hecho de que el mismo Señor Jesucristo fuese tentado significa que Él puede ayudarnos cuando seamos tentados en alguna situación. Era como nosotros, pero diferente de nosotros en lo que respecta al pecado. Él tenía carne y huesos como nosotros. Necesitaba comer, necesitaba ir al sanitario, necesitaba hacer todo lo que la vida humana necesita. Pero era diferente a nosotros en respecto al pecado que no cometió. Entonces, esto nos tiene que dar muchísimo ánimo, mis amados, al saber que Jesús ha experimentado todas las experiencias y emociones humanas. Experimentó nuestra enfermedad, dice que por su llaga, ¿verdad? Nosotros ahora somos sanos. Experimentó nuestra debilidad, experimentó nuestro temor, experimentó el deseo de no tener la necesidad de pasar por ciertas tribulaciones o angustias. ¿Se acuerdan cuando dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres? Entonces vemos que Él por eso nos entiende, por eso simpatiza con cada uno de nosotros, porque Él vivió lo mismo que nosotros, mis amados. Por eso justamente Él puede ser empático con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, con nuestra decepción. ¿Cuántas veces lo decepcionaron a Él? Sí me doy a entender. Entonces, en ese punto, nosotros tenemos que ver que Jesucristo se hizo menor que los ángeles al momento de venir a ser como nosotros. Y es importante ver que Él nunca tuvo un pecado. Él nunca pecó. Ni siquiera cuando mucha gente dice, ¿cómo que no pecó? Cuando corrió a medio mundo, ¿verdad? Ahí en el templo, se enojó y golpeó y dio de latigazos. Aún con eso, mis amados, él no llegó a pecar. Mostró su enojo, su molestia, sí, pero no llegó a lastimar a la gente pecando como muchas veces nosotros hacemos. No necesitamos simplemente un amigo, mis amados, que pueda simpatizar con nosotros. Necesitamos a un verdadero Salvador. Entonces, como hemos establecido, Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre. Y esto es lo que hizo posible que Él consiguiera una salvación tan grande por medio de su muerte y de su resurrección. Consiguió reparar la brecha entre la humanidad y Dios. Recuerden que cuando se establece la ley del pecado, pues el humano, el hombre, fue sacado del huerto de Edén. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Pues simplemente Dios los saca del huerto de Edén y pone una lanza de fuego para que ellos no pudieran regresar. Se abre una brecha entre Dios y el hombre. Y solamente Jesucristo a través de la cruz del Calvario pudo tender nuevamente un puente para que ustedes y yo pudiéramos regresar a los brazos de papá. En este pasaje vemos cómo el autor del libro de Hebreos nos dice varias cosas sobre la muerte de Jesús. Ahí en la cruz. En la cruz, Jesucristo, fíjense, probó la muerte por todos y cada uno de nosotros. Recordemos que en la cruz del Calvario se ha formalizado el intercambio de vidas, nuestra vida por la vida de Cristo. En la cruz del Calvario destruyó a Satanás y a sus huestes. En la cruz del Calvario, Jesucristo nos liberó del miedo a la muerte. En la cruz del Calvario, Jesucristo expió nuestros pecados. En la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo fue pionero de nuestra salvación. Y en la cruz del Calvario, mis amados,
nuestro Señor Jesucristo, fue hecho perfecto mediante el sufrimiento que llevó. Entonces, una persona libre no teme pensar en la muerte. ¿Por qué? Porque ahora comprendemos, ¿verdad? Como libres que somos en Cristo, que la muerte fue vencida. Un día ustedes y yo tendremos que dar ese paso para poder quitar este cuerpo de carne, este cuerpo de pecado, y para que Dios nos dé ese cuerpo glorificado con el cual vamos a poder existir eternamente y para siempre en el reino de los cielos. Este cuerpo de pecado no puede entrar al reino de los cielos, mis amados. Pero ahora, pensando objetivamente, correctamente, nosotros tenemos que ir a las dimensiones correctas en Cristo Jesús. Mire, se ha sugerido que en última instancia todos nuestros miedos están relacionados con el miedo a la muerte. De verdad, véanlo y analicen esto que estoy declarando y nos vamos a dar cuenta que todos nuestros miedos normalmente se relacionan con el miedo a la muerte. Entonces, al liberarnos de la muerte y al liberarnos del miedo a la misma muerte, pues Jesús ahora nos ha capacitado para ser liberados de todos nuestros miedos. Yo te quiero preguntar, haz un análisis en este momento. ¿Cuál es tu temor más grande? ¿A qué es lo que verdaderamente tú le tienes miedo? ¿A que un día te levantes y no tengas un peso en la bolsa y que no sepas ni cómo va a llegar dinero a tu bolsillo? Pues déjame decirte que Dios provee. ¿A qué tienes miedo? ¿A que un día enfermes y que esto te lleve a la muerte física? ¿De qué tener temor? Si por la llaga de Cristo nosotros hemos sido sanados. Y ahora, la muerte ha sido vencida por Jesucristo. Y si Cristo vive, ustedes y yo viviremos. Así es que, ¿cuál sería el miedo a esa muerte? ¿Eh? Entonces, en ese sentido, mis amados, todo tiene solución por medio de Jesucristo. Antes decíamos, pues la muerte es lo único que no puede tener solución, porque una vez muertos, pues ya se acabó. Pero ahora que entendemos lo que la palabra de Dios nos está enseñando, nos damos cuenta de que Dios trajo la solución perfecta a la muerte, que es el haberla derrotado. Y ahora darnos la libertad para la vida eterna, mis amados. El autor de Hebreos dice que Jesús probó la muerte en beneficio de todos nosotros y lo hizo para anular mediante su muerte, ¿verdad? Al que tiene el dominio de la muerte, o sea, al mismo diablo, a Satanás y sus huestes, y liberar a todos los que por temor a la muerte estábamos sometidos a la esclavitud durante toda la vida, porque ese temor nos frenaba, porque ese temor no nos permitía seguir avanzando. Yo no sé si ustedes han sentido un temor excesivo que de repente los paralice. Yo les he comentado de que pues anteriormente a mí no me daban miedo los perros, pero un día pues yo vi como un animal de esos perros grandes pues lesionó severamente a un muchacho y eso trajo como una situación de temor a mi vida y llegó el tiempo en el que yo veía un perro y me empezaba a ladrar y me dolía la columna en la parte de abajo, o sea, en la espalda baja. Me daba un dolor y me quedaba yo frenado. En vez de salir corriendo o de hacer algo, si se me venía el perro encima, yo me quedaba paralizado por el temor que tenía, porque no quería que me lastimara como vi cómo lastimaron a ese muchacho. Y eso me paralizaba completamente. Entonces, mis amados, nosotros estábamos sometidos a ese tipo de esclavitud durante toda nuestra vida mientras Cristo no apareció en nuestro ser, por el temor, por el miedo, porque es una de las herramientas que Satanás utiliza para frenarnos, para desviarnos del camino correcto, del camino que es Jesucristo. Pero cuando Jesucristo apareció y trajo para nosotros la libertad, pues ahora, mis amados, no debemos tener ningún tipo de temor. ¿Va a llegar a nosotros la muerte física? Sí. De hecho, la palabra de Dios dice claramente que el hombre está diseñado para que un día muera.
y después de eso el juicio. Y fíjense, Jesucristo ya nos dio la respuesta a esas dos situaciones que tenemos que enfrentar tarde que temprano ustedes y yo y todo mundo, aquí no se va a escapar nadie, a menos que nuestro Señor Jesucristo venga en estos tiempos y nos agarre con vida y nos lleve a su presencia, ¿verdad? Nos arrebate junto con su iglesia. Pero si no, si Jesucristo no regresa, va a llegar el momento en que nosotros tengamos que morir. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros ahora tenemos la convicción clara, porque esa es la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Entonces, si nos sorprende la muerte, pues gloria a Dios, porque Jesucristo ya solucionó esas dos situaciones. Primero, venció a la muerte y segundo, nos ha dado el derecho de la salvación y vida eterna. ¿Cómo ven? Entonces, aquí tenemos la clave para ya no tener ningún temor. Y este es el verdadero secreto de la libertad. Cuando no hay temor, mis amados, avanzamos. Esa es la libertad. Miren, Dios testificó acerca de lo que Jesús había hecho. Esa gran salvación, ¿verdad? Por medio de señales, prodigios, diversos milagros y dones que distribuyó por el Espíritu Santo según su voluntad. Dice el versículo 4 de Hebreos capítulo 2. Si los dones del Espíritu son para otras personas aparte de los apóstoles, pues ciertamente las señales, los prodigios y los milagros también lo son. O sea, también son para nosotros. Y deberíamos esperar todavía que todo esto, los prodigios, señales, milagros, maravillas que Dios hace, nos acompañen en la predicación del mensaje de nuestro Señor Jesucristo y la gran salvación que trajo a nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados? Yo les he enseñado que nosotros debemos orar con fe y por fe de milagros que Dios puede hacer en la vida de la gente. Hay muchas personas por las que estamos levantando nuestras oraciones para que Dios las sane. Pueden estar postrados en la cama, pueden estar en una situación crítica, intubados, pueden estar en una situación de estado de coma, pero mientras haya vida, mis amados hermanos, siempre habrá una esperanza. Y nosotros tenemos que tener la fe suficiente para declarar señales, prodigios, maravillas, milagros en la vida de esa persona. Declarar la buena voluntad de Dios. Y si Dios, en su perfecta voluntad, determina que ha de ejercer un milagro en la vida de alguien, gloria a su nombre. Y si no, es porque el Señor considera que esa persona llegó a cumplir todo lo que Él dispuso para su vida en esta tierra. Y tenemos que también darle la gloria a Dios, porque justamente Él considera perfecta a esa persona para ser traspasada a su reino. ¿Me estoy dando a entender? Entonces ya no tenemos por qué temer, ya no tenemos por qué estar en una condición en donde tengamos que estar viviendo ese temor por la muerte, mis amados. Cristo nos ha libertado. Hoy podemos darle gracias a Dios porque Él estuvo dispuesto a morir, a sufrir, a probar la muerte por cada uno de nosotros. Podemos darle gracias por habernos liberado y por hacer posible que ahora ustedes y yo podamos disfrutar de la libertad de las consecuencias del pecado y el miedo a la muerte. Ahora somos libres en el nombre de Jesús. Libres para poder venir delante de su presencia y reconocer que Él es nuestro Salvador, que Él es el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, que Él es el Señor en autoridad de nuestra existencia, mis amados. Y esto lo tenemos que vivir. Lo tenemos que vivir de esa manera. Hay una melodía, hay una alabanza que hemos cantado muchas ocasiones de un hermano que se apellidó Melgarejo. Y dice, ya no soy esclavo del temor, pues soy hijo de Dios. Ese hombre, poco antes de morir, él murió por un cáncer invasivo.
y poco antes de morir, Dios le regaló esa alabanza, esa canción, y la cantó de una manera tan excepcional, mis amados, que de verdad tenemos que considerar que ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Jesucristo ganó nuestra libertad. El temor ya no tiene por qué habitar en nuestro corazón. La palabra de Dios es muy clara y dice que donde está el amor de Dios, echa fuera el temor. No puede coexistir, no pueden vivir bajo el mismo corazón el amor de Dios y el temor. Si verdaderamente tú has entregado tu vida a Jesucristo, lo has declarado como tu Señor y Salvador, cree por fe y cree verdaderamente que el Espíritu Santo de Dios mora en tu corazón y por lo tanto tú has experimentado claramente ya el amor de Dios en tu vida. Has visto su misericordia, has visto su provisión, has visto su consideración por nosotros. Por lo tanto, si has experimentado el amor de Dios, el temor tiene que estar fuera. Ya no permitas que el enemigo te siga atorando, te siga atrapando por el temor, porque Cristo ya venció, mis amados. Ahora, Jesucristo también trae libertad de la injusticia. Hay un profeta de los profetas menores que se llama Abdías y es uno de los libros dentro de la palabra de Dios. Y este profeta habló acerca de la libertad que Cristo trae a través de la injusticia. Cuando hay injusticia en nuestras vidas, Cristo trae libertad. Cristo trae la justicia de Dios. Y podemos declarar a un Jehová Sidkenu, a Jehová nuestra justicia. Amén. Miren, ustedes y yo podemos ver cómo vivimos en un mundo de terribles injusticias. Por ejemplo, quiero decirles que en este mismo instante hay prácticamente más de 30 millones de personas que están siendo sometidas a trabajos forzados en el mundo entero. Están siendo esclavizados propiamente. Y más de 1,5 millones de estas personas son niños. Y son niños que se trafican constantemente cada año. Trafican con esos niños, muchas veces con sus órganos, ¿no? Por lo tanto, podemos ver que hay más gente bajo esclavitud que cuando después de la conquista de España a la América Latina, ¿verdad? 350 años de esclavitud se vivieron, pero hoy estamos viendo una mayor esclavitud que en esos tiempos, mis amados. El libro de Abdías promete que el mundo no será siempre así. O sea, Dios nos está prometiendo a través de su profeta que el mundo no será siempre así. Un día, cuando el reino de Dios venga en su plenitud, habrá justicia para todos y para siempre. El nombre de Abdías significa uno que sirve y adora a Jehová de los ejércitos. Es en este libro, el más corto del Antiguo Testamento, es un solo capítulo, mis amados. Abdías, de quien no sabemos prácticamente nada, predice la caída de uno de los enemigos de Israel. ¿Ah? Entonces, vemos aquí que Abdías simplemente nos está enseñando que cuando alguien se levanta en nuestra contra y sobre todo cuando hace alarde, ¿verdad?, de su condición en nuestra contra, Dios sale al encuentro y Dios apoya nuestra condición y nos ayuda y nos saca adelante. Entonces, mis amados, este libro nos enseña que un día el pueblo de Dios, o sea, ustedes y yo, pues asumiremos los mandos del gobierno y administraremos la justicia de Dios. Estaremos representando el gobierno de Dios en el reino de los cielos. Por lo tanto, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios ha venido a mover todo en la historia de la humanidad.
Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, veremos el reino de Dios en toda su plenitud. En aquel día, mis amados, todas las profecías, tanto de Abdías como de todos los demás, se cumplirán a cabalidad. Y allí es a donde ustedes y yo veremos que seremos librados de toda injusticia. Y por eso podemos darle gracias a Dios, porque un día la justicia vendrá para todos. Mientras que nos ayude a seguir luchando contra la injusticia a donde la veamos, ¿verdad? Que seamos pacificadores, que seamos proveedores de justicia también. En nuestras manos está mucho de eso, mis amados. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle la gloria y la honra a Dios y vamos a estar pidiéndole